Miguel siempre había llevado una vida monótona. A sus 35 años, su rutina era predecible: despertarse a las 6 de la mañana, ir al trabajo en una oficina gris, volver a casa, cenar solo y ver televisión hasta que el cansancio lo vencía. No tenía grandes ambiciones, ni tampoco sueños que lo impulsaran. Sin embargo, todo cambió el día que decidió visitar una tienda de antigüedades en el centro del pueblo. La tienda era un laberinto de objetos olvidados, estanterías llenas de libros polvorientos, relojes descompuestos y muebles cubiertos de telarañas. Mientras exploraba, algo llamó su atención: un espejo grande, de marco dorado y tallados elaborados, que parecía desentonar con el resto de los objetos. Su superficie estaba ligeramente empañada, y Miguel sintió una extraña atracción hacia él. Al acercarse, notó que su reflejo parecía más vivo que él mismo, casi como si el espejo tuviera una personalidad propia. El dueño de la tienda, un anciano de ojos penetrantes, lo observaba desde la distancia. «Ese espejo tiene una historia», le dijo con voz rasposa. «No todos pueden mirarse en él y salir ilesos». Miguel rió nerviosamente, pensando que eran solo supersticiones, pero cuando el anciano insistió en que debía tener cuidado, una sensación de inquietud recorrió su columna vertebral. A pesar de sus dudas, decidió comprarlo. Al llegar a casa, colocó el espejo en su habitación, sin saber que había traído consigo más que un simple objeto decorativo. Esa primera noche, Miguel se sintió extraño. Mientras se preparaba para dormir, miró su reflejo en el espejo. La luz tenue de la lámpara creaba sombras que danzaban en la superficie del cristal. De repente, su reflejo sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. Era una mueca torcida, llena de malicia. Parpadeó, pensando que era un efecto de la luz, pero al abrir los ojos, el reflejo seguía ahí, sonriendo con aquel aire siniestro. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Se dio la vuelta, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Esa noche, se acostó en la cama, con la mente agitada, y no pudo evitar mirar el espejo desde su cama. A medida que la oscuridad se cernía sobre la habitación, el reflejo se volvió más inquietante. Era como si estuviera esperando algo, como si estuviera vivo. Los días pasaron, y Miguel comenzó a notar cambios en su reflejo. Cada vez que se miraba, su imagen se tornaba más oscura. Sus ojos, antes cálidos y amigables, ahora eran más penetrantes, casi como si un brillo maligno se hubiera apoderado de ellos. Su expresión, que solía ser neutral, se convertía en una mueca burlona. A veces, sentía que su reflejo se movía de manera independiente, como si intentara comunicarse con él. La primera vez que se dio cuenta de su creciente obsesión fue durante una reunión en la oficina. Mientras sus compañeros discutían un nuevo proyecto, Javier no podía dejar de pensar en su reflejo. Imaginaba que le susurraba al oído, sugiriéndole que debía ser más agresivo, que debía mostrar su verdadero poder. Aquella noche, después de un día agotador, se sentó frente al espejo y comenzó a hablar con su imagen. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. El reflejo sonrió de nuevo, pero esta vez, la sonrisa era más amplia y más amenazante. «Quiero que te deshagas de tu debilidad», respondió, aunque sus labios no se movieron. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía si estaba al borde de la locura o si realmente había algo sobrenatural en aquel espejo. A medida que pasaban las noches, los susurros se hicieron más claros. «Eres un perdedor», decía su reflejo en voz baja. «Nunca serás más que esto». Miguel, cada vez más consumido por la angustia, comenzó a aislarse de sus amigos y familiares. Ya no salía a cenar con ellos ni respondía a sus mensajes. La única compañía que le quedaba era la de su reflejo, que parecía conocer todos sus secretos más oscuros. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su casa, sintió que el espejo lo llamaba. Se sintió atraído hacia él, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse. Al mirarse, notó que su imagen había cambiado de nuevo,
su reflejo ya no solo sonreía, sino que parecía estar disfrutando de su sufrimiento. Javier sintió una mezcla de furia y terror. «Basta», gritó, pero el reflejo no se inmutó. La voz se hizo más fuerte, más insistente. «Es hora de que aceptes quién eres realmente. Deja de luchar contra mí». Miguel sintió que su mente estallaba. Se dio cuenta de que estaba perdiendo su identidad, que el espejo se había convertido en una prisión en la que se encerraba a sí mismo. Sin embargo, la lucha por mantener su humanidad se volvía cada vez más difícil. Una noche, mientras se miraba en el espejo, Miguel se dio cuenta de que había dejado de ser él mismo. Su reflejo era ahora un ser que encarnaba todo lo que él había reprimido: la ira, el odio, la ambición desenfrenada. «Eres yo, y yo soy tú», dijo el reflejo con una voz que resonaba en su mente. Miguel sintió que se desvanecía, que su esencia se deslizaba como arena entre sus dedos. En su desesperación, intentó romper el espejo, pero una fuerza invisible lo detuvo. «No puedes escapar de mí», le advirtió su reflejo. «Eres parte de mí, y yo de ti». Esa noche, Miguel se vio obligado a aceptar su nueva realidad. Ya no era un hombre común, había abrazado a la oscuridad que siempre había estado ahí, esperando a ser liberada. Comenzó a actuar de manera diferente, volviéndose más agresivo en su trabajo y en su vida personal. Cada vez que miraba el espejo, se sentía más poderoso, pero también más vacío. La línea entre Miguel y su reflejo se desdibujó, y lo que una vez fue un hombre normal se convirtió en una sombra de lo que había sido. Finalmente, llegó el día en que Miguel no pudo soportar más la presión. Su reflejo había tomado el control, y él se encontraba atrapado en su propia mente. En un arrebato de locura, decidió que debía enfrentarse a su doble. «No eres más que un espejismo», gritó, desafiando a la imagen que lo había estado atormentando. La habitación se oscureció, y la atmósfera se volvió pesada. El reflejo comenzó a reírse, una risa burlona que resonaba en las paredes. «¿Crees que puedes deshacerte de mí? Estoy aquí para quedarme. Te necesito tanto como tú a mí». Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Debía recuperar su vida, su identidad. Con una determinación renovada, se acercó al espejo. «No puedes tenerme», dijo, mientras la rabia crecía en su interior. «Eres solo un reflejo de mis peores miedos, y no me controlarás más». Con un grito de desafío, se lanzó hacia el espejo, dispuesto a romper la conexión que lo mantenía prisionero. Cuando Miguel impactó contra el cristal, sintió una explosión de energía. La superficie del espejo se agrietó, y una luz brillante lo envolvió. En ese instante, comprendió que la lucha no era solo contra su reflejo, sino contra lo que había permitido que creciera dentro de él. La luz lo cegó, y un grito ensordecedor llenó la habitación. La figura oscura que había estado a sus espaldas se desvaneció, llevándose consigo la maldad que había intentado apoderarse de su ser. Cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando logró abrir los ojos, la habitación estaba en silencio. A su alrededor, los fragmentos del espejo brillaban en el suelo. Se sentó, sintiéndose exhausto pero aliviado. Había enfrentado a su demonio interior y había logrado romper la conexión. La oscuridad que había estado consumiéndolo se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Días después, Miguel se despertó sintiéndose diferente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su habitación de una manera que no había visto en años. Se levantó, sintiendo que el peso de la oscuridad se había levantado de sus hombros. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado, la lucha por su identidad y su esencia sería una constante en su vida. Decidió que era hora de reconectarse con quienes había dejado atrás. Llamó a sus amigos, se disculpó por su comportamiento y se comprometió a ser una mejor versión de sí mismo. Con cada interacción, sentía que reconstruía su humanidad, su esencia. Aunque las cicatrices de su experiencia permanecerían, sabía que había aprendido una valiosa lección sobre la lucha interna que todos enfrentamos. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un hombre más consciente de sí mismo.
A pesar de haber destruido el espejo, a menudo se encontraba reflexionando sobre su experiencia. Cada vez que se miraba en un nuevo espejo, recordaba lo que había enfrentado y la oscuridad que había estado a punto de consumirlo. Aprendió a reconocer sus miedos y a no permitir que definieran su vida. Un día, mientras paseaba por un parque, se encontró con un grupo de amigos que estaban disfrutando de una tarde soleada. Se unió a ellos, riendo y compartiendo historias. Cuando sus ojos encontraron un charco reflejante en el suelo, se detuvo un momento. En su reflejo, vio a un hombre que había luchado y había ganado, un hombre que había enfrentado su oscuridad y había salido fortalecido. La vida de Miguel cambió para siempre, pero no en el sentido de que se volvió un héroe. En cambio, se convirtió en un hombre que entendía que la lucha entre la luz y la oscuridad es parte de la experiencia humana. Cada día era una nueva oportunidad para elegir quién quería ser. Había aprendido a abrazar sus imperfecciones y a no temer a sus sombras. Aunque el espejo que había traído a su vida había sido destruido, las lecciones que había aprendido perduraron. Sabía que siempre habría un reflejo en el que podría perderse, pero ahora estaba preparado. La lucha por la identidad nunca termina, pero Miguel estaba listo para enfrentarla, un día a la vez. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, aunque a veces enfrentemos nuestros propios demonios, siempre hay una luz que puede guiarnos de regreso a nosotros mismos. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.